Vale, pues vamos a empezar la tertulia de literatura de hoy, que tratará pues una comparativa, un versus entre la película Poor Things, Pobres Criaturas, y digamos la obra de Mary Shelley más conocida, que sería Frankenstein. Por tanto, por primera vez en tertulias de literatura hacemos una comparación que tiene un poquito de lógica, porque después de comparar a Borges versus Cortázar y al problema de los tres cuerpos con Edgar Allan Poe, que no sé, fue todo muy un poco estocástico, pues vamos a algo que realmente nos hace referencia a dos propuestas narrativas que nos hablan de un mismo concepto en principio, ¿no? El mito de Prometeo también, o sea, el ser que se genera, se convierte en divino o toma un atributo de la divinidad como es crear vida y crea una criatura que nace al mundo, ¿no? Frankenstein en la novela de Mary Shelley, Bella Baxter en la película Poor Things. Para esto tenemos con nosotros el filósofo Adam Collin. Adam, ¿qué tal? Bien, gracias. Entusiasmado con la charla. Bueno, de momento no se te nota mucho, pero somos así, somos gente de esta contemporaneidad. Gente flemática. Flemática, que hemos sufrido y que estamos aquí pues para transmitir nuestro desencanto vital, pero con un toque de literario también. Si quieres acercarte al micrófono, bueno, ponte cómodo sobre todo, sí, que te sientas suficientemente elegante. ¿Querías comentar alguna cosa de entrada? Bueno, gracias por el preámbulo, o sea, para introducir el tema, y la charla pues está súper bien. Y no sé si habías pensado como discurrir acerca de algo más, porque sí que tengo una pregunta inicial, ¿no?, para hacerte, pero también pues, bueno, con todo esto... Adelante la pregunta, Adam Collin. Pues mi pregunta es por la angustia. O sea, ¿qué es lo que es el objeto de la angustia? Y precisamente en estos dos relatos, ¿no? ¿Qué se te ocurre? Esto ya fuimos a una presentación de un libro el otro día, en este caso la escritora Ariana Harwitz, y también le preguntaste por la angustia, aunque ella está hablando de otras cosas. O sea, a todos los sitios que vas preguntas por la angustia. ¿Qué te pasa? ¿Estás angustiada? No. Bueno, o sea, para clarificarme, o sea, para clarificar mi postura con esta pregunta. O sea, el otro día lo que sucedió fue que la autora esta estaba ahí exponiendo su libro y entonces yo le dije, oh, qué silencio aquí, que nadie dice nada, y estaba ella hablando solamente con la presentadora del libro. Y yo dije, bueno, yo tengo una pregunta. Entonces le digo, porque ella está hablando de su proceso creativo y lo que le cuesta, etcétera, etcétera. Digo, y eso iba en correlación con lo que ella estaba también evocando en su novela. Le digo, ¿qué es lo que te causa angustia? O sea, esto es un proceso angustiante, ¿no? También me dice, sí. Me dice, es lo necesario para seguir creando. Entonces ahí este gap que se genera entre, este hiato, ¿no?, que se genera entre el proceso, en el proceso de la comunicación, pues solo se supera, obviamente superándolo. O sea, no hay una explicación. Es algo que genera una nada. Vale, pues te tomo la palabra y creo que la angustia también cabe, aunque la idea también de la charla y el título sería La voluntad del nuevo ser. Pero sí que es verdad que, entroncándonos en lo que tú comentabas de la creación, hay una angustia vital que nos propende a crear. Y en este caso tenemos, como decía, la doble creación de un ser como Frankenstein, creado por Mary Shelley en su... Bueno, ¿ves? Ya me he equivocado. Un ser como el monstruo de Frankenstein, que a veces se tergiversa y se le pone el nombre del científico que lo creó, su padre, su dios, se le aplica al monstruo, pero el monstruo no tiene nombre y de hecho no tiene ninguno, sufre de anomia en todo el relato. Y comparamos al monstruo de Frankenstein versus Bella Baxter, que su padre también es, bueno, tiene una imagen así frankensteiniana, con cicatrices, que ha sufrido experimentos también por parte de un padre como también científico loco, y ha tenido, en cambio, una creación, ha generado un nuevo ser, que tendríamos que explicar también brevemente, que lo genera desde un cuerpo de una mujer que se ha suicidado lanzándose a un río, que es recuperado, y que era una mujer embarazada a cuyo bebé le han extirpado el cerebro y lo han puesto en la madre muerta para que reviva con la mentalidad del ser
que era neonato y por tanto nace a la vida en un cuerpo adulto, que es lo mismo que le pasa al monstruo de Frankenstein. Pero el monstruo de Frankenstein, para hacer ya una primera comparativa, tenía una característica que era, yo diría, remarcable, que era su monstruosidad, su fealdad, y eso hacía que la gente lo rehuyera. Y por contra, Bela Baxter, como su nombre indica, Bela, es un ser que tiene un don que sería la belleza. Y fuera por esto o por alguna otra cosa también de su carácter más puro, todo el mundo la ama y las tramas se generan desde que a el monstruo de Frankenstein todo el mundo lo odia, lo rehuye, y a Bela Baxter todo el mundo la desea, y por tanto tenemos dos configuraciones diferentes desde un mismo o parecido punto de partida, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que por un lado la ignominia es ya precisamente lo que es causa de angustia. Ahí yo creo que precisamente se responde, ¿no?, la pregunta. Y entonces, claro, sí que Bela tiene un nombre, pero había otra cosa. Y es precisamente... se me ha ido. Es precisamente... O sea, sigue. Bueno. Se me ha ido la idea. Eh, o pregúntame. Sí, yo quería empezar enfocando también, porque pensaba, ¿qué otros seres han sido creados, ¿no? Porque aquí estamos hablando del natalismo también, de traer gente al mundo. Quizá Mary Shelley tenía un trauma con la maternidad y creó una especie de hijo bastardo, ¿no?, como en el monstruo de Frankenstein. Pero luego pensaba, ¿no?, por ejemplo, Pinocho también es una creación de una figura paterna, porque son figuras paternas las que tienen como que generan el deseo paterno de no has querido nunca parir un bebé. Es una experiencia para mí metafísica. Sería curioso. Sí. Pero son figuras paternas que generan la vida en este sentido, al mismo tiempo que ella como escritora también genera ese personaje. Respecto a otras figuras, como decía, como Pinocho o revisiones de Pinocho como el de la película de Inteligencia Artificial, pero seres que han nacido adultos en su primera instancia. Me viene a la cabeza, creo que era Venus, la Venus de Botticelli, ¿no? ¿Quién es? Bueno, Atenea, ¿no? Atenea creo que se engendró. Claro, pero se engendró de la rodilla de Zeus o alguna cosa así. Lo de que sea una divinidad está bien porque es un mito. Claro. Y donde yo quería ir a parar es a Adán y Eva. Fueron creados en la adultez. Y por tanto, de alguna forma, dialogan también todas estas mitologías con la mitología judeocristiana, en que creó a Adán ya constituido, pero al mismo tiempo se supone que puro y tuvo que transgredir las normas divinas, y Eva también como su compañera en este caso. Entonces son un poco como Adán y Eva, ¿no? Sí, o sea, ¿quién? El monstruo de Frankenstein y Bela Baxter. Como Adán y Eva. Bueno, sí, o sea, realmente es un mito fundacional. Yo, de hecho, lo que iba a decir es que precisamente hay otro mito, el mito fundacional de Prometeo, que es otro mito al que se remiten estas dos historias, nos muestra que, por otra parte, hay un mito fundacional, yo creo, si es muy arriesgado decirlo, pero hay un mito fundacional de la mujer en el caso de Bela Baxter, porque un mito fundacional del hombre se encuentra en Frankenstein. Sin embargo, hay dos aspectos históricos, uno que se remite a la mitología y otro que se remite a la modernidad, yo creo. Y es que precisamente lo que sea un mito fundacional de la mujer se remite a un mito masculino, y eso no lo podemos cambiar, pero es que además también veo que el padre de Bela Baxter es un científico. Yo ahí lo que veo es que el relato apuesta por decir, bueno, pues en el mundo científico, en el mundo moderno, se da la posibilidad de crear una mujer. O sea, el científico, ¿no?, tiene
hace esta creación. Es como una novedad, Es como que sea un personaje femenino el creado, en parte. Sí, sería un mito funcional, sí, en este sentido. Luego, lo de Adán y Eva se entronca con la definición que Kierkegaard da también de la función de la angustia. Porque es en el momento... Porque estos dos seres son como... ¿cómo se dice? Vírgenes. O sea, realmente son píos. Porque no tienen culpa. No saben lo que es el bien, no saben lo que es el mal, en ningún caso. Y la inocencia es ignorancia y es al mismo tiempo angustia. O sea, la inocencia va delante de sí esta nada, la angustia, de la nada que es la angustia. Bueno, esta última parte no la he entendido, pero en cualquier caso... Bueno, o sea, que sencillamente al ser inocentes, o sea, al ser inocentes son ignorantes del bien y el mal. Y entonces la inocencia es al mismo tiempo angustia en Kierkegaard. Y la inocencia va delante de sí esta nada. Esto lo he escrito mal. Sí, bueno, menos mal porque pensaba que yo no estaba entendiendo algo. En este caso, pero me parece un punto de partida importante, que es la inocencia. Son seres puros que, como decía, cada uno se tergiversa en su propia realidad, y sí que es verdad que la novedad que se aporta, porque al final Eva era también como un ser un poco subalterno de la forma que está explicado. De hecho, el monstruo de Frankenstein le pide que también le hagan una amada, al igual que para que Adán complete con Eva, ¿no? Pero aquí lo que nace es un ser femenino desde estas características. Entonces, como decía, también está... es paradigmático que su voluntad de existencia lo que hace es relacionarse con las demás personas de su entorno, pero cómo quiere tener un goce sin paliativos, las demás personas de su entorno, en una especie de dialéctica hegeliana, acaban sucumbiendo a su pensamiento puro, porque ella no les está pidiendo nada o no está intentando buscar nada más allá de que ser ella misma, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, el ayudante que se enamora y como que se prometen. Y ella dice, bueno, pues vale. Y de repente está sometido a que está totalmente enamorado. Y luego le llega la otra figura, que es no me sé el nombre del actor, pero el que hace como de mujeriego, Mark Ruffalo, que es Hulk también, ¿no? Y en este sentido es el prototípico Don Juan, que asume también el mito de Don Giovanni, pero al igual que le pasa a Don Giovanni, cuando encuentra una persona que no se somete a sus encantos, entonces él queda desarticulado y sucumbe él a ser esclavo de ella. Entonces, toda la gente que va conociendo a Bella Baxter quedan imbuida por sus encantos, y como ella no deja atraparse porque es un ser, digamos, puro, acaban siendo sometidos a su belleza, a su pureza, a su espontaneidad, a su voluntad de ser, porque ella lo único que quiere es experimentar, sale a conocer el mundo, bueno, y copula insistentemente con todo lo que se le pasa por delante. Pero gana espíritu también, o sea, se cultiva. Claro, hay un momento también que lee libros, ¿no? Que le pasan libros, que Frankenstein también consigue 3 libros cuando está espiando a aquella familia, y a través de esos libros él instaura su propio espíritu, a través del logos, porque Frankenstein también aprende a hablar, entonces puede relacionarse con su figura paterna, con su creador, un poco de igual a igual, ¿no? Pero también entra, digamos, en el malestar de la cultura, y en Bella Baxter también vemos como poco a poco se transforma, aprende a hablar, va cogiendo cierta autonomía, tiene también una especie de recorrido de camino de la heroicidad. Pero yo quisiera diferenciar que el libro que le afecta más al monstruo de Frankenstein es El paraíso perdido de Milton, donde justamente también lo que se narra en ese libro es, digamos, la instauración del reinado de Dios, la caída de Lucifer y el exilio de Adán y Eva del paraíso. Por tanto, de alguna forma, esa instauración de tu propia voluntad existencial, cuando sales de ese ámbito de pureza, de ese pequeño paraíso, pero que nos puede remitir incluso a la infancia,
al cual tienes que transgredir mordiendo el fruto prohibido para tener autonomía a cambio del sacrificio de haber perdido el paraíso que nunca más volverá, haber perdido la pureza y ser tú también un ser corrupto. Pero es que si no, tu historia no empieza y estaríamos todos ahí, todavía en el jardín, bueno, Adán y Eva viviendo tranquilamente y no hubiera ni siquiera empezado la historia de la humanidad, entendiendo todo esto como mitología de la cual desarrollar mentalidad, ¿no? Entonces, ¿crees que la coincidencia en que te llames Adam y que y que Adam sea también el nombre del primer ser humano masculino de la historia de la humanidad es una casualidad? ¿O estabas predestinado? Estaba un poco predestinado. Mi madre eligió un lago de Canadá que se llama Adam y lo eligió a dedo. O sea, como abrió un libro y puso el dedo y había el Adam's Lake. Fue el azar. Vamos nombrando las figuras maternas. Sí que es verdad que lo de la belleza, bueno, qué casualidad, pues Adam Collin, no pasa nada por decirlo, es el filósofo bello. Apolinio. Y Apolinio de Barcelona. Marco piensa que es él, pero no le está acompañando el volumen capilar. Yeah. Entonces también, a partir del don de la belleza, la vida te cambia, ¿no? La vida te propone unas cosas y en cambio la fealdad también te puede obviar ciertos recorridos, ¿no? Y aquí tenemos cómo se fundan diferentes morales desde pensamientos puros, pero el de Frankenstein, insisto, se corrompe porque nadie lo ama y él acaba matando a la gente que ama a su creador como venganza. Y en cambio el de Bella Baxter, a través, bueno, yo creo un poco de su empoderamiento a través de la belleza, no tiene que sufrir el rechazo de la humanidad. Y qué casualidad, y yo creo que es importante, que puede sonar una boutade, pero las dos películas, o dos de las películas más importantes, con más recorrido, que han tenido más fama o quizá más premios de este año, bueno, premios no, pero fama, porque este año también salió Barbie, que nos habla también de una mitología, de un personaje femenino con su respectivo Adam o Adán, que es Ken, y las dos protagonistas, en este caso femeninas, que transcurren su camino de la heroicidad, pero lo hacen desde una ingenuidad. Son figuras ingenuas que en una cosmogonía casi infantiloide, que sí que es verdad que intentan, pues esto, ¿no?, tomar su empoderamiento, su voluntad de existencia, pero son las dos películas y narrativas que han surgido justamente este año. Será casualidad, ¿no?, pero algo nos dice de también nuestra contemporaneidad, qué elementos están balanceándose. Sí, yo voy a retomar un poco a lo de antes. Esto que he leído tan mal, lo que quería decir... A mí no me impresiona que lo leas mal. No, porque esta nada, o sea, la inocencia es una nada. O sea, el tema es que no es nada. O sea, la realidad de la angustia, el objeto de la angustia no es nada, o sea, es la nada. Y lo que le sucede a Adán es que Dios le dice, pero no comas no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando le dice esto, dice Kierkegaard, es claro de todo punto que Adán no comprendió lo que significaban esas palabras. O sea, no tenía una concepción del bien y del mal. No, era inocente. Yo lo de la reflexión acerca de esos tiempos, la comparativa en su momento fue entre Oppenheimer y Barbie, que luego salía como Barbenheimer. Eso era una aberración también, algo siniestro, ¿no? Algo profundamente un Heimlich que castra. Podemos comentar, es otro de los factores que creo que están, sobre todo en Poor Things, el tema de lo Heimlich, de lo siniestro, que veníamos hablándolo, ¿no? En tanto en cuanto lo siniestro no es de lo terrorífico. Por ejemplo, Frankenstein estaría más basada en el terror porque ya parece un monstruo que la gente lo rehuye. Pero en cambio en Poor Things, aunque sí que hay elementos extraños, pero es una situación como familiar, donde tiene una apariencia agradable la personaje femenina que también hace como de hija, y entonces ahí aparece ese siniestro, ¿no? ¿Cómo definiríamos lo siniestro? Lo siniestro, como lo define Lacan, es como lo que aparece en el lugar de lo que tendría que aparecer cuando sentimos
que tiene que aparecer algo, o sea, cuando tenemos angustia. Lacan ya prefiguró la física cuántica y el gato de Schrödinger. O sea, es la falta de la falta, si lo he entendido bien. Claro. Y un Hemlich, que es lo que decía Freud para nombrarlo siniestro, Hemlich significa familiar. Y por tanto, al negarlo con el con el no, es lo no familiar. Y ahí donde tendría que haber la seguridad de la familia, los entornos donde no se espera que nada sea monstruoso, es donde se intromete intersticialmente ese concepto de lo siniestro y podemos ver el peligro o intuirlo en medio de la candidez y en medio de donde tendría que haber ternura. Ahí vemos también, pues también ya de entrada la figura de Godwin, que es el padre de Bella Baxter, pues que está conviviendo con esa figura que es su hija, pero que no es, pero que duermen abrazados. Hay como demasiada ternura que incluso el otro personaje le pregunta, ¿pero has pensado concupiscentemente en ella? Y dice, no por un tema moral, sino que dice, no, mi fisiología no lo permite porque no puedo tener una erección, porque tendría un gasto energético muy grande o no sé qué dice. Pero luego aparecen todas las otras figuras que tendrían que protegerla, pero hay también un cierto cariz de poner en peligro, ¿no?, pues ese ser puro. Entonces, esto nos retrotrae también a las novela bizantina o novelas antiguas, donde la castidad del personaje femenino respecto a no conceder su amor de forma total a su amado, ni que fuera el héroe, ni que fuera el amado predestinado y romántico, es lo que hacía refulgir su amor, que estaba predestinado en tanto y cuanto ella se manteniera casta y lo hiciera mantener a él también casto, y hasta que esto fuera de tal forma que se consolidara su amor a través del matrimonio o alguna coyuntura exacta de estas o concreta, y ahí sí que ya pudiera cederle sus encantos y procrear o tener estirpe o lo que sea, ¿no? Entonces, aquí también hay estos elementos revertidos, ¿no?, de una concupiscencia desatada. Mientras que sí que Barbie, bueno, lo estoy comparando mucho a Barbie. Bueno, está bien, porque Barbie es como, se mantiene bastante, muy casta. es como lo de Pinocho, o sea, es darle vida, o como el mito de Pimeleia. No tenía vagina, Barbie. Es como darle vida a un objeto. Sí. De golpe le das vida a un objeto, ¿no? Pimeleia es el mito de Pigmalión y, bueno, pues ahí erotiza un objeto y lo convierte en vivo. Hay muchos tipos de deseo, pero el deseo que impera es el deseo del otro. O sea, es el otro es la otredad la que nos significa. Y yo creo que tanto Frankenstein como Bella Baxter son totalmente, o sea, alteridades totalmente otras. O sea, tanto que, o sea, no es que no signifiquen, es que lo significan todo, ¿no? Es como paradójico, creo. Porque de ahí, o sea, ¿qué conversación tienes con este objeto? O con este ser, porque al final no es un objeto. O sea, realmente... Pure Things, si mi traducción del inglés es pobres cosas, ¿no? En este caso, aunque no sé si... Y lo han traducido como pobres criaturas, que aunque las criaturas no sean cosa, son como entes dependientes, están como objetuadas, ¿no?, porque están siendo criadas, dependen de quien las cría. Bueno, entonces aquí estamos en esta traslación del objeto al sujeto, aunque sujeto, como la palabra también dice, puede tener su individualidad, pero salimos de unas dependencias, en este caso las figuras que nos someten, sea un padre que es posesivo, sea un dios posesivo también, o que no nos permite el libre albedrío, pero tenemos que ser entes emancipados, pero en tanto en cuanto nos emancipamos encontramos otras cosas que nos hacen depender. Ya sea, por ejemplo, el amor romántico, el cual de repente soy libre a través del amor, tal y como lo fue Mary Shelley, que ella, paralelamente a lo que sucede en la película, en este caso de Pure Things, no sé si será casualidad o quien la escribió el guión. ¿Puedo decir algo respecto de Pure Thing? O sea, Pure Thing es una expresión inglesa. Ahora entraremos en vale. Solo acabo de este razonamiento, que quería decir
que Mary Shelley a los 16 años se escapó con un hombre casado, bueno, que en este caso era Percy Shelley, que el que después fue su marido y poeta también famoso dentro del romanticismo. Se fugaron, que de hecho, bueno, según he leído, la mujer de él se suicidó porque no pudo superar el abandono. Entonces ahí vemos toda esta correlación de emociones y luego fueron a vivir por Europa, o sea, también buscando la aventura romántica, que al final acabaron también probablemente atrapada en esa dependencia de no poder vivir sin él. De hecho, otro paralelismo que he encontrado, que a lo mejor es casualidad, pero la novela Frankenstein termina, y creo que la escribió antes de que sucediera esto, pero termina con que el monstruo de Frankenstein se va en una barca para él mismo quemarse en una pira y su marido, Percy Shelley, salió en una barca en medio de una tempestad, naufragó y murió y lo quemaron en una pira en la playa cuando encontraron su cadáver 2 días después. O sea que la realidad replicó la ficción previa. Es más, poor thing, ambos. O sea, realmente esta expresión es como para ¿Qué significa? Poor thing, pobrecito. Es como para decir, pobre criatura, de hecho, pobre animal, pobre ser, pobre cosa. Porque y ahí está la cuestión también, de la subjetivación del objeto, y no tanto de la objetivación del sujeto, que también, que es precisamente en esta como lejanía cercana, ¿no? O sea, como que lo tocas pero no lo alcanzas, o sea, lo tocas sin tocarlo. O lo alcanzas pero no llegas a tocarlo. Entonces ahí está esta relación también con la alteridad, con este totalmente otro, que no alcanzas, que no puedes colmar con tu comprensión, con tu mirada. Y supongo que el recurso literario de esta experiencia es este, o sea, es realmente objetivizar una experiencia subjetiva y plasmarla, ¿no? Para pues dar una realidad mayor, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo estos relatos nos hablan de esto, ¿no? De un nuevo ser, que nuevos seres somos todos, eyectados al mundo heideggerianamente, y que tenemos que superar ciertas dependencias que nos están convirtiendo en poor things, en pobrecitas cosas, como hizo, por ejemplo, Lucifer, que es, como decía en el Paraíso Perdido de Milton, también narran la caída de Lucifer, que era un ángel que prefirió caer en desgracia antes que someterse a la tiranía de Dios. Entonces vemos que siempre hay que liberarse de estas opresiones, pero que depende de cómo lo hagas, caerás en nuevas opresiones o caerás en pecados de ibris que te traerán, pues a lo mejor, algún infierno posterior. En este caso, la diferencia también entre el monstruo de Frankenstein y Bella Baxter, me gustaría citar a Nietzsche, que dice que si matas a una cucaracha eres un héroe, pero si matas a una mariposa eres un asesino. Entonces la moral tiene criterios estéticos, por lo que vemos que las mismas puntos de partida, según sea un personaje que tenía elementos para hacerse amar, o según sea otro que su configuración ya le proponía el odio futuro de la humanidad, acaban generando morales diferentes. Bella Baxter, que ayuda a los pobres, ¿no?, en la película, aunque sí que es verdad que me he dado cuenta de una cosa reflexionando, que los ayuda robando el dinero de él, de Mark Ruffalo, y dándoselo en teoría a los pobres, ¿no? Y luego resulta que ella llevaba dinero escondido, o sea, fue espléndida y apoyó a los pobres, pero con el dinero de los demás. Con el suyo dijo, no, con el mío no ayudo a nadie. Y bueno, entonces vemos un poco estas diferentes vicisitudes. No sé si quieres comentar alguna cosa, pero ya para cerrar esta parte del evento, me gustaría también hacer unos incisos más de carácter literario narrativo. Bueno, literario, o sea, estaba buscando aquí precisamente... Hermenéutico, quizá. Vale, estaba precisamente buscando aquí la relación de la ética con los valores estéticos, porque también salía, ¿no?, en esta relación con la angustia. Pero luego, a nivel literario, hay otra cuestión, que es la cuestión de lo extraño, que enumera Jaime Feijó en el estudio preliminar que se titula De lo sublime a lo siniestro, a los nocturnos de E.T.A. Hoffmann, que es el autor el iniciador del romanticismo negro, que es una corriente narrativa paralela a la narrativa gótica,
y bueno, que todo emerge del Sturm und Drang, ¿no? Del romanticismo primero. Y precisamente decía que lo unheimlich, en este caso, es fantástico, o sea, es algo que que lo extraño puro, espera, sí, lo extraño puro, perdona, ¿Ha dicho que iba a citar a Feijóo? ¿O me lo he imaginado? ¿O me lo he imaginado Sí, yo? se llama Feijóo el autor del prólogo este, se llama Jaime Feijóo, creo. Bueno, Sí, Jaime Feijóo. yo voy a buscar una cita de Echenique. Bueno, ¿la tienes o hago el remate? Vale, no, o sea, sí. Todorov define lo fantástico en términos de vacilación, hesitation y ambigüedad. Tiene que ver con la irrupción de un acontecimiento imposible de explicar y se define como la vacilación o indecisión experimentado por un ser, el lector o el héroe, que no conoce más que las leyes naturales frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural, ¿no? Entonces aquí tenemos la aparición de la angustia otra vez. Y lo extraño no es un género bien delimitado. Pero... Abrimos paréntesis. Sí, hay unos paréntesis de lectura. Puntos panchos. Bueno, mientras acabas de concretar, a mí me gustaría, para también generar una cloenda, comentar un par de cuestiones más de carácter narrativo, como por ejemplo el uso que hace de cronotopos, tanto en la película, ¿no?, donde hacen como esta especie de novela de viaje con el recorrido de la heroicidad, casi también al estilo de las novelas bizantinas, pero en la novela de Frankenstein, de Mary Shelley, vemos como los lugares son lugares hostiles en la naturaleza. Se encuentran en las montañas, más allá del laboratorio, que era también un poco esa casa donde se mezclaba la cotidianidad, pero también esa revolución industrial incipiente, donde el hombre, el ser humano, cometía el pecado de ibris, de a través de la tecnología intentar llegar a las divinidad, a los atributos de la divinidad, ¿no? Ahora que estamos todos llenos de tecnología en nuestros móviles y todo eso. Pero luego aparece también la novela que empieza y realmente se sitúan los relatos en el Polo Norte. Y de hecho el monstruo de Frankenstein, ya hago el spoiler final, muere pues porque se va al fin del mundo, ¿no?, a los confines donde se estaban todavía intentando descubrir esos nuevos límites del abismo de lo humano, del planeta. Ahora miramos las estrellas y hemos descubierto todo el planeta más o menos, pero ahí era ese fin de mundo, ese Polo Norte, donde muere ahí Frankenstein persiguiendo al monstruo que ha conseguido captar la atención de su figura paterna. Aquí no puedo obviar hacer una de mis teorías, de que al final Frankenstein lo único que quería era el amor de su padre. Por tanto, sí, al igual que dije con Son Goku, falta nombrar el padre, al igual que dije con Borges, Frankenstein, pues tengo como que también era un poquito gay, pero bueno. Y más allá de esto, las narraciones se hacen con múltiples narradores, con narradores testigo, que están dentro del mundo que se narra en la novela, por tanto, narradores intradiegéticos, y que lo narran desde el Polo Norte, desde lugares abismales, donde se decía antes en los mapas, hic sunt dragones, donde pueden aparecer los monstruos. Monstruo viene de mostrar, era todo aquello que, demostrare, ¿no?, en latín, era todo aquello que hacía Dios para mostrar los límites de lo humano, ¿no? Aunque también existe el monstruo prometedor, que es aquel ser que emerge en una estirpe, que puede ser catalogado de monstruosidad, incluso por sus figuras progenitoras, pero que puede hacer evolucionar toda una descendencia y puede crear el mundo futuro, ¿no? Puede ser el nuevo ser que haga evolucionar la humanidad. Y ahí... larga, ¿tu teoría? Sí, pues ya la acabo. En el sentido de que tenemos también como escritoras, la gente que escribe, la capacidad de crear personajes que también son un poco nuestra descendencia o nuestro imaginario interno. En este sentido, un narrador omnisciente puede saber todo de su alter ego, que es el personaje, y más allá de esta técnica narrativa, esto lo hacemos todo el mundo, generando también ese personajito que es nuestro alter ego, cada cual el suyo, al cual... como dioses lo podemos manejar y recrear de una forma u otra, moldear.
para que podamos seguir evolucionando en nuestra pequeña heroicidad, que es la aventura humana de existir. Molt bé. Y precisamente, ¿qué es lo que distingue el cuento de hadas, ¿no?, de lo monstruoso? O sea, porque algo que es fantástico en ambos casos, en una situación nos plantea un tipo de preguntas metafísicas y otro no, o nos suscita cierta angustia y otro no. Bueno, pues yo lo que estaba encontrando aquí, lo maravilloso y lo extraño, y decía precisamente a propósito de la narrativa gótica y el romanticismo negro, que es que hay que examinar lo extraño puro y lo fantástico extraño, que en las obras pertenecientes a este género se relacionan acontecimientos que pueden explicarse perfectamente por leyes de la razón, pero que son de una u otra manera increíbles, extraordinarias, chocantes, singulares, inquietantes, insólitos, y que por esta razón provocan en el personaje y el lector una reacción semejante a la que los textos fantásticos nos volvió familiar. Otra vez esta relación de lo familiar. Bueno, pues genial. Creo que se escribe a veces para transmutar mundos que vivimos, como hemos estado hacer. Hoy hemos comentado un poco estos y a partir de los temas que hayan podido salir, la idea sería como ahora que todo el mundo pudiera opinar, también poner otro ejemplo de cosas que conozcamos de otro tipo de narraciones, sean películas, sean libros o cualquier también fenómeno que nos entronque con la propia existencia. Que supere los límites de la naturaleza. Bueno. Despedimos en este caso la transmisión con el saludo que significa abrazo en latín, que es Amplexus. Amplexus. Es como un amén, pero en plan un poco más pagano.